La semana pasada, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, presentó una rendición de cuentas de la gestión de la política fiscal en el periodo de gobierno que está terminando. Durante su exposición, la ministra remarcó que en 2024 no hubo carnaval electoral. Dijo que se mida como se mida, el déficit fiscal en 2024 es menor que lo que había en 2019, al final del último gobierno del Frente Amplio, y señaló que no es necesario ahora, en 2025, hacer un ajuste fiscal. También presentó nuevas estimaciones respecto al resultado fiscal estructural del año pasado y proyectó que las cuentas públicas mejorarán en este 2025. Con estas novedades sobre la mesa, les proponemos volver a poner el foco del análisis económico sobre la cuestión fiscal. Para eso estamos hoy con la economista Tamara Yandi, socia en Exante. Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Tamara, a ver, empecemos si te parece por la comparación con 2019. La ministra sumó ahora la estimación del resultado fiscal estructural, que era lo que estaba pendiente, ¿no? ¿Qué lectura hacen de estos datos? Bueno, a ver, en la comparación con 2019 y como señaló la ministra, todas las mediciones indican un mejor resultado que en 2019. Mi compañero Luciano Magnífico comentaba la semana pasada que el déficit del sector público consolidado bajó de 4,3% del PBI en 2019 a 4,1% del PBI en 2024 y que el déficit de la administración central bajó de 3,9% del PBI a 3,4% del PBI. Así que, como bien decía Emiliano recién, con esta presentación de la ministra, ahora quedó también disponible el cálculo del déficit estructural de la administración central, que recordemos depura las cifras que se publican en una primera instancia de elementos cíclicos y efectos extraordinarios. Ese cálculo lo realiza el MEF, lo valida el Consejo Fiscal Asesor y está mostrando que el déficit estructural cerró 2024 en 3,7% del PBI cuando se estima que era de 4,5% del PBI en 2019. Ahora, que el déficit haya mejorado respecto al 2019 no quita que en los últimos años hubo un revés importante del ajuste que se había hecho sobre el inicio de la administración y de hecho la mejora terminó siendo inferior a la que originalmente se había propuesto como objetivo este gobierno. Recordemos, si te parece, qué era lo que estaba previsto en el plan original, ¿no? Bueno, a ver, el ajuste fiscal estuvo desde tiempos de campaña, ¿no? Como un puntal importante de la política económica de este gobierno. En la primera ley de presupuesto que se mandó al Parlamento a mediados del 2020, con la pandemia ya instalada, se preveía que ese año, ¿no? En 2020, el déficit iba a crecer, pero luego se proyectaba una caída progresiva hasta un nivel de 2,5% del PBI al final del periodo de gobierno. El déficit estructural también se proyectaba en ese nivel, ¿no? Que iba a caer hasta 2,5% del PBI. Con los datos efectivos del 2024 que mencionaba antes, ¿no? El déficit del sector público consolidado fue 4,1% del PBI, o sea que fue 1,6% del PBI más grande que el previsto inicialmente, y el déficit fiscal estructural de la administración central fue 3,7% del PBI frente a una meta de 2,5%, con lo cual fue 1,2% del PBI mayor al proyectado en 2020. Son desvíos significativos que se originaron mayormente en los dos últimos años del periodo, porque los niveles de los primeros años resultaron más bien en línea y en algunos casos un poco mejores a los que se habían proyectado para esa primera parte del periodo de gobierno. Uh-huh. Tamara, y vayamos a un punto que es clave, ¿no? ¿A qué se atribuye el desvío del programa original? A ver, ahí en Exante tenemos una lectura un poco distinta a lo que en general viene enfatizando el MEF, ¿no? Y las autoridades en general ponen foco en la explicación de los desvíos respecto a las últimas rendiciones de cuentas, a las últimas proyecciones, y marcan que la inflación bajó de manera inesperada, que eso hizo que los pesos que se recaudaran fueron menos que lo que se había proyectado, y también marcan que cuando eso ocurrió no hubo espacio efectivo de restringir más el gasto respecto a lo ya aprobado o a lo ya planificado en las últimas rendiciones de cuentas. Ahora,
Si miramos el conjunto del periodo, ¿no? Como en clave de balance de los 5 años, hay que recordar que las proyecciones fueron cambiando, ¿no? Y en general se fueron haciendo un poco menos ambiciosas en estos últimos años. Por eso, para hacer el balance global, nosotros comparamos el resultado efectivo, donde efectivamente terminó en 2024, respecto a la proyección de 2024 que se hacía en 2020 o en 2021. Esto es, respecto de ese objetivo original de poner el déficit en torno a 2,5% del PBI. Y además, miramos las cifras en términos de PBI, que es como a nuestro juicio debe mirarse la dinámica fiscal. Al fin de cuentas, la solvencia del sector público tiene que ver, ¿no?, con el nivel de deuda en relación a la actividad económica y la capacidad de generación de ingresos del país. Si lo miramos de ese modo en relación al PIB, el desvío obedece a un gasto mayor al proyectado inicialmente y no a una menor recaudación. Pero no es atendible que con menor inflación la recaudación en pesos corrientes termina siendo menor, por ejemplo, como se atribuye, como se señala desde el MEF. Sí, es cierto, eso sucedió. De todas maneras, creo que corresponden varios comentarios sobre ese tema. En primer lugar, de la forma que miramos esto en ex ante, ¿no? Es importante subrayar que la inflación terminó yendo al lugar donde el gobierno quería ponerla, ¿no? Al centro del rango meta. El gobierno, en particular el BCU, trabajó para que eso ocurriera y de hecho fue uno de los principales logros de esta administración. Es difícil argumentar que eso es un resultado excepcionalísimo que justifica el apartamiento de la programación fiscal por un par de años, de hecho consecutivos, y por el orden de magnitud que comentaba recién. El segundo comentario es que el cambio en la inflación no modifica la recaudación en términos reales y no debería generar tampoco una distorsión significativa en la evolución de los ingresos del sector público en relación al PBI, que es como se suelen evaluar los ingresos fiscales en periodos largos. En todo caso, el efecto de la menor inflación es que si no se toman acciones para restringir el gasto y generar ahorros respecto de lo previsto, el gasto público termina teniendo un crecimiento en términos reales mayor al proyectado. Y eso sucedió en los últimos 2 años. Las remuneraciones de la administración central subieron 9% en términos reales, las pasividades 10% real, las transferencias 6% real. Corresponde señalar también que en partidas más discrecionales, como las inversiones, los gastos de funcionamiento, sí hubo caídas respecto a un 2022 que tenía varios factores extraordinarios, pero eso no compensó el aumento de los otros rubros de gasto. ¿Podemos repasar dónde quedaron entonces los ingresos y los gastos en relación a lo que se preveía al inicio del periodo, te parece? Sí, a ver, acá para esta comparación voy a tomar las cifras de la rendición de cuentas del 2020 porque así no tenemos problemas con la revisión de la metodología de PBI que hubo luego de que se divulgó el primer presupuesto. En ese entonces, en la rendición del 2020, se proyectaba que el consolidado gobierno central BPS iba a terminar 2024 con ingresos equivalentes a 26,4% del PBI, 26,4%. Con las cifras reales fueron 27,6% del PBI, y eso incluso cuando en el medio se dispuso una rebaja de IAS e IRPF que no estaban en la programación fiscal original. Es cierto que el mayor desvío, ¿no?, la mayor diferencia respecto a las proyecciones estuvo en lo que se llama otros ingresos en el rubrado de la contabilidad fiscal, que nuclea cosas como los dividendos de las empresas públicas y del BROW, pero a los efectos de esta explicación es importante tener en cuenta que los ingresos de la DGI en términos de PIB fueron solo 4 décimas inferiores a los que se proyectaban en la rendición de 2020 y que eso además más que se compensó con los ingresos del BPS, que fueron 0,9% del PIB mayores a lo proyectado en la rendición de cuentas del 2020. Y si nos vamos del lado del gasto, del gasto primario del sector público, esto es antes del pago de intereses, hubo un desvío de 2,1% del PBI. Fue mayor el gasto en esa magnitud. Si consideramos todo el gasto sin intereses de la administración central, sumamos las inversiones de las empresas públicas que están en la contabilidad fiscal, tenemos que el gasto subió a 29,2% del PBI, cuando originalmente se proyectaba en 27,2% del PBI. Entonces, cuando miramos, el aumento fue generalizado a nivel de partidas, cuando se mide su incidencia de nuevo en relación al PIB. En algunas partidas es porque subió un poco más en términos reales, en otras porque se esperaba que se licuara
con un incremento del PIB mayor al que hubo efectivamente. Pero en definitiva, el desvío en gasto de 2,1% del PBI más que compensó la diferencia positiva de 1,2% del PBI que hubo en ingresos y de allí el deterioro. Al mirar el resultado global, a todo eso hay que sumar también que hubo más carga de intereses en el Banco Central. Se proyectaba que los intereses del Banco Central iban a sumar 2,9% del PBI en 2024 y fueron 3,3% del PBI. Eso también contribuyó al peor resultado global que comentaba al inicio respecto de la meta. Tamara, a ver, ustedes suelen hacer énfasis en el sector público global, ¿no? Las autoridades en general se refieren más bien a la administración central, porque señalan que ese es el perímetro, digamos, de la regla fiscal. ¿Por qué la diferencia? Bueno, a nosotros nos gusta mirar el sector público consolidado porque en general este tipo de análisis se relaciona en última instancia con evaluar la sostenibilidad de la deuda pública y la pensamos, ¿no?, como un todo. A ver, muchos países distinguen entre lo que se llama sector público no monetario y el Banco Central por otro lado, ¿no? Mirarlo así tiene sentido si pensamos que la deuda del Banco Central se puede pagar siempre con emisión monetaria de la propia entidad. Pero, a ver, puede suceder, como de hecho sucedió en Uruguay varias veces a través de los últimos años, que el gobierno tenga que capitalizar al Banco Central. Cuando eso ocurrió en Uruguay, la última vez fue en 2023 por unos 1.500 millones de dólares, dijimos que eso era neutro desde el punto de vista de la solvencia fiscal, porque era un movimiento intrasector público. Eso solo tiene lógica si consideramos al sector público como un todo, también en el análisis de los resultados fiscales. Y en relación a las empresas públicas, diría que es incluso más evidente que tienen que incluirse en la evaluación cuando uno pasa rayas, si no, solo estamos mirando el pedacito de utilidades de las empresas públicas que terminan en el gobierno central vía distribución de dividendos. Y eso es bastante arbitrario porque depende no solo del resultado del año de las empresas, sino de si hay caja, de si hay resultados acumulados. Es una decisión discrecional de distribuir dividendos o no. Uh-huh. Y más allá de ese tema, el Estado responde por la deuda de las empresas públicas, por lo tanto es importante monitorear su resultado, máxime cuando en Uruguay no tenemos ninguna otra regla que mida cómo se comportan las empresas del Estado, no tienen objetivos explícitos de rentabilidad, de dividendos, no hay reglas duras respecto del manejo de tarifas. Ahora, dicho todo eso, en cualquier caso, y si volvemos a la comparación que estaba haciendo antes, en la esfera del gobierno central BPS, el déficit terminó siendo mayor al proyectado y el motivo del desvío fue mayor gasto en términos de PIB y no menores ingresos en términos de PIB. Así que mirar el sector público consolidado o mirar la administración central no cambia esa conclusión, Romina. Bien, Clara. A ver, vayamos, si te parece, a otro elemento de los que enfatizó la ministra Arbeleche el otro día en la presentación. Dijo ella, no hubo carnaval electoral. Lo están planteando, de hecho, oyentes en sus preguntas, ¿no? ¿Cómo se entiende eso o cómo se reconcilia esto con el hecho de que el resultado fiscal se deterioró, sobre todo al final del periodo de gobierno, ¿no? Sí, a ver, el término carnaval electoral tiene muchas connotaciones, obviamente no tiene una definición técnica precisa, la valoración de qué gastos son buenos, malos, necesarios, innecesarios, qué se tiene que hacer en cada año, la hace cada uno dependiendo de sus preferencias políticas y económicas. No nos corresponde a nosotros valorar las prioridades de gasto de cada gobierno. Lo que sí podemos decir con total independencia de valorizaciones políticas y mirando los números es que la regla fiscal no hizo que el resultado del sector público escapara al tradicional patrón electoral que hemos visto en Uruguay en estas últimas décadas. A ver, números. Vayamos a los números. Bueno, ahí hay varias miradas que conducen a la misma conclusión. En primer lugar, repasemos la dinámica fiscal del último año en relación a la propia regla, ¿no? El gasto de la administración central subió 4,7 en términos reales en 2024 y así se incumplió lo que establecía el Pilar 2 de la regla fiscal, que era que el gasto no puede subir más de 2,8%, subió 4,7%. Con esto, el Pilar 1 de la regla fiscal también se incumplió. El Pilar 1 es el de resultado estructural. Como decía al inicio,
El déficit estructural de la administración central fue 3,7% del PBI, cuando la última meta era 2,9% del PBI, y reitero, la meta original era 2,5% del PBI. Y el pilar 3, el que refiere al tope de endeudamiento, técnicamente no se incumplió, pero porque el gobierno invocó una cláusula de salvaguarda que permite aumentar el tope, aumentar el límite en 30% si hay circunstancias excepcionales. En particular, el gobierno la invocó argumentando un cambio sustantivo de precios relativos por el descenso de la inflación al que me refería antes, pero bueno, también por lo que decía antes, a nuestro juicio eso no parece argumento suficiente para invocar la excepción. A ver, no es que tuvimos una sorpresa desinflacionaria mayúscula, la inflación bajó a la propia meta de las autoridades y además el mayor cambio se dio en 2023, cuando se inició el 2024 teníamos 5,1% de inflación y cuando terminó el año teníamos 5%, con lo cual el 2024 no fue tan, de hecho no tuvo sorpresa. Tamara, a ver, ¿y cómo se compara este comportamiento de la política fiscal en el último año de gobierno con el que tuvieron otros gobiernos, otras administraciones? Recién señalabas, bueno, es un patrón bastante sistemático, ¿no? Bueno, ahí hay varias formas de verlo. Una simple, por ejemplo, podemos comparar el resultado fiscal del último año contra el promedio de los 4 primeros años de cada periodo. Así medimos como la flexibilización de la política fiscal al final del periodo, que puede ser por más gasto, por baja impuestos, por menores tarifas, por no restricción de gasto en un contexto de cambios macroeconómicos, por muchos motivos dependiendo del periodo de gobierno. En este caso, tomamos el déficit global de 2024, que decía recién, fue 4,1% del PBI, y lo comparamos con el promedio 2020-2023. Y para evitar distorsiones del promedio 2020-2023, quitamos lo relativo al fondo COVID. Eso da un deterioro de 0,7% del PBI en el último año. Si lo miramos contra otros gobiernos, en el último gobierno de Vázquez, ese mismo cálculo da 0,9% del PBI, en el de Mujica da 1,6% del PBI, en el primer gobierno del Frente da 0,8% del PBI, en el último de Sanguinetti da 1,6% del PBI, igual que en el de Mujica. A ver, si consideramos todos los gobiernos desde el retorno de la democracia a esta parte, el promedio de deterioro en el último año es 0,8% del PBI y el único que no tuvo deterioro en el año 5 fue el gobierno de Valle. Claro, por eso hablabas de patrón, ¿no? Un patrón que se repite. A ver, ya para terminar, te pregunto, ¿cómo ven las perspectivas? ¿Va a ser necesario concretamente que el gobierno, que el nuevo gobierno, el gobierno entrante, implemente nuevos ajustes? Bueno, algo de esto mencionaba mi compañero Luciano Magnífico cuando conversaba con ustedes la semana pasada. Después, un dato de contexto, después de la pandemia hubo un cambio importante en el panorama fiscal en el mundo, ¿no? Muchos países tuvieron un deterioro de su resultado fiscal, muchos países se cargaron de deuda, entonces desde esa perspectiva el apuro para hacer un ajuste se hizo un poco menos apremiante y además es probable que las cuentas públicas mejoren un poco en 2025, lo señalaba la ministra la semana pasada. Eso por un lado. Por otra parte, es importante mencionar que Uruguay tuvo una mejora de la calificación de su deuda por parte de las agencias calificadoras y más importante aún que el riesgo país está en torno a los valores mínimos históricos que ha tenido en Uruguay. En eso probablemente inciden aspectos institucionales de imagen país, el perfil robusto que tiene nuestra deuda pública, en comparación, por ejemplo, con otros países de la región. Tenemos una deuda pactada a plazos largos, también desdolarizamos bastante la deuda respecto del panorama que teníamos 20 años atrás. Y este gobierno también trabajó en varios ejes importantes para este logro, ¿no? Introdujo una nueva regla fiscal que, a ver, pese a no pasar la prueba del año electoral, a nuestro juicio constituye un avance muy valorable, muy significativo, y también promovió una reforma de la seguridad social que le quita presión a la trayectoria del gasto en las próximas décadas. Uh-huh. Dicho todo eso, un déficit estructural de 3,7% del PBI o un déficit global de 4,1% del PBI, como vimos en 2024, no es consistente si queremos que el ratio de deuda en relación al PBI no siga subiendo. Deberíamos
aspirar a tener al menos un resultado primario positivo, esto es, a no tener déficit antes del pago de intereses. ¿Cuán positivo? ¿De qué magnitud de ajuste estamos hablando entonces? Bueno, a ver, depende en los ejercicios de sostenibilidad de la deuda y cuando uno proyecta la deuda, ahí depende mucho de los supuestos de cuánto va a crecer la economía y cuál va a ser la tasa de interés que Uruguay va a tener que pagar por su deuda. Nosotros hoy estamos estimando que se requiere un superávit primario del orden de 1 punto del PBI para estabilizar la deuda. Si uno considera lo que es hoy la carga de intereses, eso es consistente con un déficit global de 2,3, 2,5% del PBI. Y de hecho ese número no es casualidad, ¿no? Esto permite entender que no es casual el objetivo que tenía originalmente esta administración de llevar el déficit a 2,5% del PBI. Eso es más o menos el rango al que deberíamos ir si queremos lograr estabilizar la deuda pública. Seguramente uno de los aspectos en los que se debe trabajar más para mejorar la regla fiscal es justamente atar o explicitar más qué significan las metas de resultado fiscal para la dinámica de la deuda. En definitiva, los objetivos de resultado, las metas de resultado fiscal estructural se deberían fijar con la mira puesta en qué queremos lograr en términos de dinámica de la deuda. El MEF, en el marco de una consultoría de BID, ha estado trabajando sobre un concepto de deuda prudente, así que esta es la discusión que probablemente se viene para el próximo periodo. Tamara, gracias por este balance de la gestión de las finanzas públicas en 2020-2024 a los ojos de Exante. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. ¿Te parece más sobre el final de la semana? Con mucho gusto. Hasta la próxima, Romina. Chau.